12 de septiembre, 10 de la mañana con 36 minutos. Hemos hablado de la Araucaria araucana, nos gusta mucho el patrimonio en el semáforo y vamos a hablar de cocina, de la cocina chilena que es tan importante, pero antes les quisiera dar un dato para los niños y niñas que puedan conocer un espacio llamado El Teatrillo, que está bien interesante, la calle Conde, 520 Providencia. Es un espacio donde se presentan distintas compañías de títeres y de marionetas. Y este sábado 13 de septiembre, con funciones a las 12 y a las 17 horas, se presenta un unicornio de colores, apto para todo público, entradas para adultos 5.000 pesos y niños 4.000, en un lugar que les va a gustar mucho. El Teatrillo en Conde 520, un emprendimiento vinculado a las artes escénicas que queremos destacar en el semáforo. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Alejandra Alvear, antropóloga social, doctora en estudios americanos e integrante de la Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Alejandra? Bien, bien, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, sobre todo ahora en a puertas del 18. Sí, pues tuvimos reunión de pauta, dijimos hablemos de las cocinas de nuestro país y queremos destacar este libro del cual eres coautora con Sonia Montesinos y Rolf Forster, que se llama Constelaciones Culinarias del Choapa, Voces y Memorias. Cuéntanos de este libro y dónde está disponible antes de que Ese empecemos. texto, sí, por supuesto. Sí. Es una investigación que desarrollamos junto a la Premio Nacional, además de Humanidad y Ciencias Sociales, Sonia Montesino, el profesor Rolf Fester, a propósito de el patrimonio de la provincia del Choapa en la región de Coquimbo. Es un texto que fue financiado a través de donaciones culturales y lo pueden descargar gratuitamente. Está en Biblioteca Pública Digital y también en la página rectangulosdeagua.cl, y ahí pueden conocer desde las propias voces de las personas que portan las tradiciones culinarias del Choapa y conocer ahí entonces sus historias, sus recetas y este tesoro, digamos, que está en ese territorio. Bueno, muy interesante este libro, Constelaciones Culinarias del Choapa, Voces y Memorias, una gran investigación que pueden descargar. Y bueno, yo estuve leyendo un artículo bien interesante llamado Cocinas y Patrimonio, aproximaciones desde la alimentación a la construcción de identidades chilenas. Pasa en estos tiempos que se habla mucho, ¿no? Se resalta el anticucho, la empanada, el terremoto, ¿no? Pero quisiéramos hacer un análisis histórico desde cuándo podemos identificar esta mezcla de culturas que constituye las cocinas chilenas, ¿no? Toda la tradición de los pueblos originarios, la hispana cuando llega la conquista y la colonia, y también la migración de distintos sitios. Cuéntanos dónde ponemos el punto de partida y qué platos o alimentos podríamos identificar en estos orígenes. Perfecto. Bueno, obviamente la historia de la cocina chilena es una historia de intercambios alimentarios que se funda ya con, obviamente, los conocimientos, los saberes que portaban los pueblos indígenas, que portan hasta el día de hoy, que habitaban América y que se van a mezclar entonces con las tradiciones y los productos que también van a llegar desde España con los colonizadores españoles. Pero eso no va a ser lo único que va a dar cuenta de este mestizaje alimentario, sino que también más adelante, cuando se conforma la República, la influencia de los colonos, la influencia española, alemana en el sur, ¿ya? Y de las distintas colonias que van a ir conformando entonces el país y que van a aportar a esto que hoy en día llamamos la cocina chilena. Bueno, y nos gusta viajar en el tiempo, ¿no? Vámonos a 1536, cuando llega Diego de Almagro, 1541 Pedro de Valdivia. ¿Qué era lo que se comía, por ejemplo, en la zona central? ¿Sabemos o no? Hay algunas informaciones, de hecho es interesante porque desde la arqueología se han hecho algunos descubrimientos a propósito de los restos que hay en distintos lugares, y sí sabemos ya que en esa época también empieza a instalarse el trigo, ¿no es cierto? Que el trigo, que es fundamental hoy en día, que no podríamos hacer los anticuchos, el choripán, ya no podríamos comer nuestros sándwiches para el 18 a lo largo del año, justamente es una influencia española que va a llegar al territorio, que se va a instalar y que va a desplazar, de hecho, a preparaciones, porque el pan existía antes del trigo. Ya se hacía con papas, se hacía con yuca, se hacía con distintos tipos de tubérculos, y es reemplazado ya en un proceso de colonización alimentaria, vamos a decir, ya por el trigo español. Entonces sabemos que en esa época el trigo, y otro elemento central a propósito de fiestas patrias, la uva, ¿no es cierto?, que va a llegar entonces y se va a instalar, y el vino va a entrar tempranamente también dentro de estos gustos que vamos a ir desarrollando en Chile, y que van además a conjugarse muy bien, porque no es que en Chile y en América en particular no hayan habido fermentados antes.
¿ya? Los fermentados de distintas frutas, las chichas podríamos decir, son prehispánicas, ¿ya? Simplemente el vino se va a venir a adicionar, ¿ya? Y por eso también probablemente hubo una buena aceptación de este tipo de productos, porque ya había desarrollado un gusto asociado a este tipo de sabores. Mira, y estamos viendo, nuestro talentoso equipo aquí nos está abriendo el apetito en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Estamos viendo distintas preparaciones. Y ahí de la sabiduría popular uno dice, es más chileno que los porotos. ¿Qué tan efectiva es esa frase? Es efectiva, ¿no es ¿Es cierto? efectiva? Es efectiva. ¿Sí? Tenemos una larga tradición del consumo de porotos en Chile, ya que sabemos que data desde, tenemos datos prehispánicos, digamos, de su consumo. Obviamente no eran necesariamente los mismos porotos que comemos hoy en día en todas sus variedades. Han habido ahí hibridaciones, mestizajes, semillas que han ido creciendo, que han ido saliendo, pero sin duda el consumo de porotos es de larga data y sin duda forma parte de nuestra identidad chilena. Qué rico, unos porotos con mazamorra, con un Por tomatito. ejemplo, Muy veraniego además. Exactamente, ahora que se viene ahí en las imágenes aparecen las humitas, etcétera, estos platos de verano, ¿no es cierto?, que nos recuerda también a las familias, ¿no es cierto?, a estas tradiciones familiares de hacer las empanadas en este caso, o hacer las humitas, hacer el pastel de choclo, los porotos granados, ya con estos tomates que tienen sabor realmente, ¿no es cierto?, estos platos de verano que ya se vienen. Es bien interesante. Bueno, ya hemos visto, le contamos a la gente que nos escucha solo por la radio, hemos visto empanadas de pino, estamos viendo una cazuela deliciosa de vacuno, sopaipillas con pebre, ¿no? Distintas platos o preparaciones que remiten a la cocina chilena. Y en ese sentido quisiera preguntarte por la clásica empanada, ¿no? ¿Por qué se populariza tanto? Y, por ejemplo, hay empanadas salteñas, ¿no? Que no solamente... bueno, alguna vez fui a Paraguay y en una bencinera vendían la empanada chilena, como que tiene fama internacional, ¿no? Ahondemos en la empanada y cómo se va arraigando tanto que se vuelve como el ícono de las fiestas patrias. Exactamente. Es interesante el caso de la empanada, porque obviamente también es una preparación que tiene larga data, ¿ya? Pero que no es única ni exclusiva ni originaria de Chile. Y ahí justamente tiene que ver con estos tránsitos de los alimentos, de las recetas, de las preparaciones que se van arraigando y apropiando en cada uno de los territorios. Entonces, efectivamente, empanada como concepto hay en todas partes, ¿ya? Pero nuestra empanada chilena obviamente tiene una particularidad como la de cada uno de sus países. Probablemente si uno le dijera a la empanada salteña que es mejor la chilena, te dirían no. Ya simplemente es distinta. Y de hecho, no solo hay una sola empanada de pino, ya hay variaciones a lo largo de Chile. De hecho, está la discusión de si van las pasas o no van las pasas, que a las nuevas generaciones no les gusta. Ya hay pinos, por ejemplo, que se hacen con azúcar, que son dulces, empanadas de pino, que son más dulces, que se hacen justamente en la región de Coquimbo. Entonces, justamente se ha arraigado porque ha sido apropiado por los territorios, han sido reinterpretados y se han transformado en un ícono de la cocina chilena y que además lo expresamos para el 18. Bueno, veíamos también en el canal de YouTube los anticuchos, ¿no? También la famosa chicha en cacho, que incluso está vinculado a hitos de la República, ¿no? Por ejemplo, la parada militar, el presidente tome de la chicha en cacho, forma parte de nuestra tradición. Sobre todo de la zona central, porque hay que acordarse, yo soy de Osorno, así que siempre reivindico que no está solamente la chicha de uva, que es la que consumen acá y la que vemos además en la parada militar, sino que la de manzana. La chicha de manzana, por supuesto, en el sur que se hace y que es para nosotros la chicha, ya a diferencia de la zona central que defienden su chicha de uva, ¿no es cierto? Bueno, y por ejemplo, en Chiloé también es muy importante la papa, las majas, las fiestas costumbristas, el curanto. O sea, podemos salir de esta visión tan centralista de la comida chilena. Sí. En ese sentido, quisiera que hablemos de los pueblos originarios de algunos platos que son los más pretéritos que todavía consumimos y probablemente no sabemos que vienen de tal o cual pueblo. Sí. Perfecto. Bueno, uno de ellos tiene que ver con lo que tú estabas mencionando, que son los curantos, que tiene, obviamente hoy día lo asociamos a Chiloé, pero que tiene que ver con una técnica de preparación, una técnica de cocción que es muy antigua, que son los hornos subterráneos, que no solamente está en Chiloé, sino que, por ejemplo, en Rapa Nui existen los humu, ¿no es cierto?, que también son formas de preparación tradicional. Tenemos, por ejemplo, en el norte un plato que también sabemos que es prehispánico, la calapurca, ¿no es cierto?, esta sopa que se hace de carne de llama, ¿ya? O de llamo, con papas, etcétera, que la característica que tiene es que tiene piedras calientes, ¿no es cierto? Tradicionalmente se sirven estas piedras hirviendo dentro de la sopa justamente para mantener la temperatura y que forma parte además del calendario de fiestas. Ya en todas las fiestas nortinas suele haber calapurca, sobre todo en la región de Arica y Parinacota y de Tarapacá, ¿no es cierto? Entonces hay algunos ejemplos de platos que son tradicionales, que vienen
justamente de los pueblos indígenas y que siguen presentes hasta el día de hoy. Y así hay un sinfín de platos. Bueno, y que también tenemos variantes, por ejemplo, la sopaipilla, entiendo que en el sur va sin zapallo. Exactamente, Claro. exactamente. Esta adición del zapallo es más bien de la zona central. Sí. ¿Ya? De hecho, también se pueden hacer suerte de sopaipillas con papa. ¿Ya? De hecho, si uno pensara, los chapaleles son una versión también no Claro. frita, digamos, de las sopaipillas. Y en el sur, efectivamente, se hace con trigo y sin zapallo. Eso es lo tradicional. Bueno, y estos días he caminado por el centro y en la tarde he visto con mucho entusiasmo el retorno del mote con huesillo. ¿Qué sabemos de esta bebida muy icónica de Chile, no? Que los Exactamente. extranjeros se fascinan con esta bebida. Sí, aparte que, bueno, nos llama al verano, empieza a salir sobre todo acá en Santiago el sol y aparecen los carros de mote con huesillo, ¿no es cierto? Del mote de trigo hoy en día, ya que tradicionalmente también se podía hacer de mote de maíz y que conjunta, ¿no es cierto? Estos huesillos, estos duraznos que van a venir y que son de tradición española, que van a arraigarse en el territorio, que son secados, ¿no es cierto? Y rehidratados y se consumen con el trigo y el jugo, ¿no es cierto? Y que hoy en día además no puede faltar en el día de verano. Claro. Delicioso, un mote con huesillos. ¿Y qué podemos decir de la cebolla, que es tan protagonista en las preparaciones chilenas y que en muchos platos pasa desapercibida, ¿no? Como en la empanada, la ensalada a la chilena, la chorrillana. Sí. Infaltable la cebolla. La cebolla de todas maneras. La cebolla, Tienes de tú hecho, una oda no de es- Pablo Neruda, la oda a la Exact- cebolla. Sí. Exactamente, la cebolla es fundamental dentro de la cocina chilena. No es endémica del continente, es un aporte de las cocinas europeas, pero es la base de casi todo, porque de hecho no solo está en la chorrillana, etcétera, sino que es la base del sofrito. El sofrito, la sofrito. base es la cebolla y con sofrito hacemos todo. Todos los guisos, el charquicán, el tomaticán, el pastel de choclo, las humitas que le ponemos a todo sofrito, ya la base es la cebolla. Entonces, sin duda es un elemento que es central, que muchas veces pasa desapercibido, porque de hecho, cuando hablamos de las empanadas, la idea es que no se sienta la cebolla, ¿no es cierto? Es un alimento que tratamos siempre que no sea muy fuerte, ¿ya? Cocinarlo bien, y de hecho ahí están las pericias de las cocineras, de cómo hacerlo, hacer una ensalada a la chilena sin que se te repita, etcétera. Entonces, es interesante la cebolla, ¿no es cierto? Porque además nadie quiere quedar pasado cebolla. Claro. Pero no puede faltar. Bueno, que también inspira la música cebolla que nos hace llorar, ¿no? Todas las penas de amor que hemos Exactamente. sufrido. Y Pablo Neruda escribió: nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuánto existe celebré cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas segadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Así es. ¿Ven? Cuando vean una cebolla, piensen en este poema que nos puede inspirar, ¿no? La oda a la cebolla. Totalmente, y además que la cebolla, si uno pensara en las técnicas de cómo se prepara, también son objeto de debate. ¿Cómo picar la cebolla? ¿Cómo se pica la cebolla? Sí. Ya, como una buena técnica para hacerlo. Los chefs van a tener sus propias formas, digamos, de hacerlo, pero muchas veces se comprueba qué tan buena cocinera eras si te sale la cebolla a la pluma, ¿no es cierto? O formas tradicionales de cortar la cebolla, no sé si tú has visto, pasa sobre todo en nuestras madres, nuestras abuelas que cortan la cebolla en la mano. ¿No sé si te has dado cuenta? Sí. Ya que un chef te retaría, te diría por ningún motivo porque te vas a cortar un dedo, además haciendo eso. Pero las madres, las abuelas lo cortan en la mano con el cuchillo y les queda la cebolla en cuadrado, pero perfecta, ¿no es cierto? Y uno, las nuevas generaciones que ya no aprendió esa técnica, está todo complicado con la mesa, digamos, con la tabla de cortar y tratar de que quede parejo. ¿no es Bueno, cierto? Tania González, nuestra productora, maneja esa técnica milenaria, así que La saluda a ella. Perfecto. Claro, sí, Va a tener pues. que hacer ahí una, Nos va a hacer un curso. una muestra de cómo cortar cebolla. Una ¿no es inducción. cierto? Justamente a propósito de la música cebolla y cortar la cebolla finita. Claro, po, y nos gusta tanto la cebolla, que ¿cuál es su propiedad nutricional? ¿Por qué nos hace tan bien la cebolla? Bueno, hay muchas ideas asociadas a la medicina y a lo bueno que es la cebolla, tanto en el mundo científico, pero también en la sabiduría popular. Por ejemplo, pasaba mucho que te decían, cuando uno estaba con bronquitis o estaba con mucha tos, que tomara jugo de cebolla. Sí. Es como el estrujado de la cebolla. O que comieras una buena ensalada, un encebollado, ya con harto limón, ya para que te pudieses mejorar. Entonces, efectivamente, la cebolla tiene muchas propiedades y siempre lo hemos sabido. Probablemente, tal vez por eso siempre lo hemos incluido dentro de nuestra cocina chilena. Bueno, qué interesante. Seguimos conversando con Alejandra Alvear. Ella es antropóloga social, doctora en estudios americanos e integrante de la Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Quisiera preguntarte también por, bueno, tenemos problemas como sociedad con el sobrepeso y con la obesidad, ¿no? Sí.
¿Qué tan importante es volver a estos platos tradicionales que son menos procesados que la comida rápida, por ejemplo, que sabemos que también no nos hace? Sí, es fundamental por distintos motivos. No solo por los altos índices que tenemos de malnutrición por exceso y por déficit. Hay que acordarse que hoy en día hablamos mucho de la obesidad y el sobrepeso, que es un problema real, pero en Chile también hay muchas personas que pasan hambre. Ya los niveles de inseguridad alimentaria en Chile han ido creciendo y crecieron un poco durante la pandemia, por lo tanto tampoco hay que olvidar esa dimensión. Pero respecto a tu pregunta, es fundamental por distintos motivos. ¿Ya? Primero, porque cuando hablamos de las recetas tradicionales no estamos hablando solamente de un plato, estamos hablando de memorias, ¿ya? De memorias familiares, de memorias territoriales que nos conectan ya con nuestras emociones también. Comer, uno no come por comer, y eso es lo interesante de los estudios de la alimentación. Por algo uno dice somos lo que comemos, ¿no es cierto? Porque tiene una relación íntima con cada uno de nosotros, pero también como sociedad. Entonces, volver a los platos tradicionales es volver también a recuperar esa memoria, esa historia, ese compartir. Y claro, muchas veces hoy en día decimos, bueno, vivimos en una sociedad acelerada, así que es mucho más fácil ir a comprar ya las cosas listas. Un claro ejemplo que podría ser objeto de debate y hay que saber qué es lo que va a pasar. No sé si has visto ya que han salido las legumbres que están en distintas cajitas, marcas, en cajitas listas. Sí. Y ahí uno dice, chuta, eso se demora 5 minutos. En la vida moderna, obviamente, que eso nos va a ayudar mucho. Tal vez podríamos recuperar ya recetas tradicionales y que más gente haga entonces porotos con rienda, pero ¿y los conocimientos asociados a preparar porotos? Sí. Y si uno pregunta, bueno, ¿cuántos jóvenes saben hacerlo? Cada vez menos. Entonces esos conocimientos que se pierden, ¿ya? No solo estamos perdiendo técnicas, sino que también memorias que están asociadas ahí, ¿ya? Memorias del territorio, memorias familiares, pero también una alimentación que era más sana, efectivamente. Bueno, y el rito también de reunirnos, ¿no? De cocinar en familia o de, justamente para las fiestas patrias, no solamente comer un asado o un choripán, sino también es una excusa para compartir. Y eso creo que es súper importante y nos hace bien como sociedad. Totalmente. Y compartir y cocinar juntos. De Sí. hecho, justamente estaba conversando con unos estudiantes el otro día y decíamos, bueno, ¿en qué se diferencia a propósito de las empanadas de pino? Comer empanada de pino para el 18 y comer durante todo el año, porque comemos empanada de pino todo el año. En general compramos siempre. Pero ¿por qué es distinto? Yo dice, bueno, es que en general las empanadas del 18 uno las prepara. Sí. Y todos sabemos que las empanadas ya que hace su abuela son las mejores. Claro. ¿No es cierto? Entonces ahí hay algo identitario que nos pasa con las empanadas en esta fecha en particular. Y es una forma también de, no sé, cuando una persona parte, uno recuerda, no sé, como una empanada y vuelve a esa empanada única que hacía la abuelita. Sí, Una una forma de generar manera nexo. de justamente recordar. Qué la lindo. receta. Oye, qué interesante, Alejandra Alvear. Se nos comienza a ir el tiempo, nos tenemos que ir a una canción, pero para cerrar, recomiéndanos un plato chileno para estas fiestas patrias. Imperdible. Yo creo que imperdible, yo creo que la mejor recomendación que puedo hacer es que primero cocinen. Cocinen y ojalá si van a hacer la empanada de pino, a mí me gusta, yo la hago, ¿ya? Y justamente hago la receta de mi abuela. Entonces, volvamos a conectarnos, volvamos a cocinar y volvamos a cocinar nuestras recetas familiares. Porque ahí va a estar la clave de nuestra identidad y también de nuestro futuro. Qué linda invitación. Muchísimas gracias, Alejandra Alvear. Nosotros nos vamos, despedimos esta semana y nos vamos a ir escuchando a Víctor Jara con una canción que se llama La Cocinerita.